todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número 1 para todos los que quieren aprender a coser. El día de hoy, como lo pudieron ver en el título y en la foto del video, vamos a estar haciendo una bata de satín a lo ñora fancy. Algunos de ustedes me lo pidieron el año pasado, pero bueno, por razones que todos conocemos, la compra de materiales estuvo un poco limitada y algo difícil en algunas ocasiones, pero por fin se las traigo. Es esta de aquí, pero ustedes ya la vieron. Como siempre, el link para descargar el molde de esta bata lo van a encontrar en la descripción de este video. Hay un link que dice descarga el molde gratis aquí. Ese link los redirige a mi página web, que es desde donde se hace la descarga. Y como siempre, este molde recuerden que es únicamente para uso personal. Así que habiendo dicho todo esto, vamos a comenzar de una vez con este tutorial. Para hacer esta bata vas a necesitar entre 2 y 2,5 metros de tela, algo de hilo, tijeras e implementos de costura. Lo primero que vamos a hacer es tomar el frente y la espalda derecho con derecho de la tela y con mucho cuidado los vamos a sujetar con algunos alfileres en la parte de los hombros. Yo te recomiendo que utilices alfileres niquelados y que estén de preferencia nuevos cuando manipules este tipo de telas para no ir a dañarlas. Ya con los hombros unidos, ahí sí les vamos a pasar una costura recta. Y primero decidí pasar una puntada recta con mi máquina familiar y margen de 1 centímetro. Para este paso puedes utilizar una aguja 90-14 o de un calibre menor si la tienes a la mano. Luego de esto le pasé una puntada de 3 hilos con mi fileteadora para darle un buen acabado al borde de la tela. Al final este es el resultado de la costura. Ahora que ya tenemos los hombros unidos, le vamos a dar la vuelta hacia el derecho de la tela y vamos a ubicar las mangas para poder coserlas a la curva de sisa. Ya tengo un video más específico donde les explico a detalle cómo coser mangas al cuerpo de una prenda. Aún así, ya con las mangas sujetadas en su lugar, voy a pasarles una costura con la máquina. Y en este caso también pasé una costura recta con mi máquina familiar a 1 centímetro del borde, justo como les explico en el video de coser mangas. Y luego sí le pasé la fileteadora al igual que con la costura anterior. Ahora que ya tenemos la manga montada, voy a juntar el frente con la espalda derecho con derecho de la tela y voy a sujetar todo el costado empezando desde la manga, la punta de la sisa hasta el ruedo de la bata para poder cerrarlo. Y al igual que con las otras costuras, le pasé primero la puntada recta y luego le fui a pasar la fileteadora y esta me sacó la mano, no quiso coser, se saltaba un montón de puntadas. Así que bueno, intenté pasarle la puntada de sobrehilado que trae mi máquina con el pie indicado para esta por toda la costura del costado. Al final esta costura se vio algo así, la verdad el acabado no me gusta ni 5, se ve bastante barato y muy feo con esa costura. Así que a esta después le pasé otra costura diferente por encima para amarrar un poco mejor el borde de la tela. Y ya que estamos en la máquina decidí pasarle el dobladillo a todo el ruedo. Para este paso estoy utilizando una guía de dobladillo de 8 milímetros porque hace mucho que no utilizo una guía y lo que no se practica se olvida. Aún así ya tengo un video donde explico más a detalle cómo hacer dobladillos con tu máquina familiar. Déjenme saber en los comentarios si les gustaría que les mostrara esta guía para dobladillo un poco más a detalle. Al final este es el resultado de la costura, como ven queda bastante impecable utilizando esas guías de dobladillo. Y ahora que ya tenemos algo así, como pueden ver ya le hice el dobladillo también al ruedo de la manga. Es hora de coser el cuello de la bata. Para eso voy a estar tomando las 4 piezas del cuello y voy a estar juntando cada una derecho con derecho de la tela para unirlas en la parte del centro espalda, como pueden ver. Este procedimiento es muy parecido al cuello del video del kimono que les dejé el año pasado. Ahora que ya tenemos las partes del cuello unidas, voy a juntar uno encima de otro, derecho con derecho de la tela, y los voy a sujetar con muchos alfileres por la parte interna de este para poder coserlos. Y al igual que en ese video del kimono, simplemente le pasé una costura recta a 1 centímetro del borde, fui retirando los alfileres mientras cosía y ya cuando llegaba a la parte del final le hice una costura en ángulo para cerrar la parte de abajo. Luego de coser la primera mitad del cuello me devolví al centro y cosí la segunda mitad para asegurarme de que quedara perfectamente derecho. Ahora voy a doblar la tela hacia el derecho y con ayuda de este prensatelas compensado o de doble nivel
Voy a pasar un pespunte con margen de un 16avo de pulgada por toda la costura que ya cosimos para que esta quede bien asentada. Como ven, la función de este prensatelas es ayudarnos a apoyar mejor la tela para que la costura nos quede más derecha que si la hacemos con un prensatelas normal. Al final esta costura se ve algo así. Y ahora que ya tenemos el cuello cerrado, lo vamos a coser al escote de la bata. Para esto primero voy a estar alineando la costura del centro del cuello con el centro de la espalda, derecho con derecho de la tela. Luego de juntar este punto con un alfiler, ahí sí fui sujetando el resto del cuello con muchos alfileres por todo el escote, en especial en esa parte curva que es la más complicada. Y ya que tenía todo sujetado con alfileres, ahí sí le pasé una costura recta. Y para esta parte hay que ser muy cuidadosos de no ir a estirar o tensionar ninguna de las dos capas de tela para que la costura no se vea arrugada al final. Poco a poco fui cosiendo con mucho cuidado por todo el borde del escote, desde un extremo hasta el otro de la bata. Luego de esto intenté darle una costura con la fileteadora porque esa puntada de sobrehilado no me estaba gustando. En algunas partes la puntada quedó bien, pero en otras obviamente la fileteadora siguió saltándose las puntadas, así que en esta parte decidí pasarle una puntada de zigzag para probar cómo quedaría con las especificaciones que les está apareciendo en pantalla. Esta puntada se la pasé por todo el largo de la costura para ir tapando esas partes donde la fileteadora dejó mala la puntada. Al final el resultado me gustó mucho más que con la puntada de sobrehilado, porque este zigzag sí amarró bastante mejor el borde de la tela. Y para darle el toque final a esta bata pasé un pespunte utilizando nuevamente mi pie compensado o de doble nivel para asentar mejor el cuello en el escote de la bata. Al final la costura me quedó algo así por el revés y por el derecho de la tela. Y para hacer el cinturón de esta bata decidí cortar un rectángulo de 8 centímetros de ancho por todo el ancho de la tela, que viene siendo 1,50. Aunque esta medida quedó bastante delgada, yo te recomiendo que si lo quieres más ancho lo hagas por ahí de unos 12 o 13 centímetros de ancho. Ya con esta tira cortada la doblé por la mitad para poder cerrarla por todo el largo con una puntada recta y margen de 1 centímetro. Luego volteé el cinturón hacia el derecho de la tela y doblé el margen de costura de cada punta hacia adentro para cerrarlo con una puntada recta. Al final esto se ve algo así y con esto la bata queda completamente terminada. Como toque final es muy importante que planchemos muy bien todas las costuras, tanto del cinturón como de la bata, para asentar muy bien la tela y eliminar cualquier tipo de arruguita que nos haya quedado. Como pudieron ver, me pasaron algunas cosas mientras hacía esta bata. Realmente sí me dejó un poco desinflada el hecho de que se me dañara la fileteadora en medio del proceso. Aunque debo admitir que la puntada de zigzag no está nada mal. Sí les recomiendo mucho más que la puntada de sobrehilado. Esa sí no me gustó para nada como dejó el borde de la tela. Aún así, como en los otros videos en donde he utilizado seda o satín, igual les recomiendo que si ustedes no tienen una fileteadora, pueden mandar a filetear todas las piezas a un taller donde hagan arreglos de prendas. De verdad se los recomiendo para este tipo de telas. Además que si usan seda es una tela bastante costosa y pues es mejor darle el acabado que se merece. De todas formas, viéndola ahora unos días después de haber grabado ese tutorial, ya no me siento tan mal con los acabados. Así que bueno, si de pronto algún proyecto de costura no te quedó como tú esperabas, de pronto dale algunos días, tal vez unos días después, cuando ya te has calmado de la rabia o algo así, te puede gustar más de lo que te gustaba en el momento en que la termines. Déjenme saber en los comentarios de abajo qué tal les pareció este video y qué otros tutoriales les gustaría que hiciera más adelante. Además, no se les olvide darle like para yo saber que les gusta este tipo de contenido. Y si quieren seguir aprendiendo de confección conmigo, asegúrense de suscribirse en el botoncito que hay aquí abajo que dice suscribirse. Es completamente gratis y es una excelente forma de apoyar este canal. Además, no se les olvide darle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que publique un video nuevo. Muchas gracias por ver el video hasta acá, de verdad significa todo para mí cuando ustedes ven los videos completos y dejan sus likes y sus comentarios. Mientras que esperan al video del siguiente viernes, les recomiendo que vean este video de aquí, que es en donde hago la pijama en seda, y este video de aquí de la blusa en satín que les dejé el mes pasado por si no lo han visto. O también que me sigan en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque esa es la red en donde más me mantengo activa y en donde más me gusta hablar con ustedes. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.